¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos en el Señor? Qué bueno. Vamos a ir en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gracias, sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo en Reina Valera contemporánea, así que si ve algunas palabras distintas, tampoco son muchas, ¿no? 3:1. Primera de Tesalonicenses 3:1. Dice todo el capítulo: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. La Reina Valera del 60 creo que dice tribulaciones. Y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Mejor es, dice el Proverbio 27, versículo 5, mejor es mostrar nuestro, mejor es, esa sería la versión mía, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es decir, es mejor mostrar que uno quiere a la persona, así el mostrar que lo quiere sea por medio de corregirla, que estar pensando, sintiendo y hasta diciendo que uno quiere al otro, pero nunca mostrándole que lo quiere. El apóstol Pablo, yo me asombro como un hombre con el carácter que él tenía, porque cuando se estudia la Biblia se da cuenta que tenía un carácter fuerte, llegó a ser primero tan menospreciado como si él fuera el más débil de todos en carácter, por no querer imponerse a los demás, por no querer obligarlos. La gente como que no lo tenía en cuenta. Eso está en las cartas. Pero luego, ¿cómo llega él a ser tan cariñoso, tan expresivo, tan amoroso, siendo un hombre tan religioso, tan inteligente, tan capacitado y tan elevado cultural y socialmente para su época? ¿Y cómo se rebaja
de todos sus títulos, de todas sus capacidades, se disminuye a sí mismo para mostrarle el mayor afecto a las personas, con tal de que ellos experimenten el amor en Cristo. Él les abre su corazón. Yo creo que era porque de verdad amaba a los creyentes en Cristo. No los amaba perfectamente, el único que ama perfectamente a los cristianos es Cristo, pero los amaba mucho, los amaba mucho. Y cuando uno ama mucho, uno se esfuerza mucho por hacer sentir el amor de Dios que Él nos ha dado en Cristo a las personas que amamos, especialmente a los creyentes en Cristo. Y esta enseñanza tiene como título eso, el interés por los hermanos en Cristo. El amor por Cristo nos lleva a estar pendiente de lo que los suyos están viviendo y de que ellos se mantengan fieles a Cristo. No somos indiferentes, sino que estamos pendientes de aquellos que caminan en Cristo. Eso puede incomodar un poco, ¿cierto? Sobre todo en la cultura moderna que tenemos, cuando las personas no solamente son indiferentes, sino que quieren que nadie les diga nada, y que les parece que cuando se les pregunta por algo o se les inquieta por algo, es como que se están metiendo en su vida personal y están abusando de la confianza. Pues a eso no le importaba al apóstol Pablo. De hecho, en alguna de sus cartas él dice: entonces, amándolos más, voy a ser más aborrecido. Entre más los amo, más me aborrecen, pues los amaré más. A veces uno manifiesta más el cariño y menos se le valora ello. Pero a Pablo, como un padre físico, siendo un padre espiritual, lo que le importaba era que sus hijos en la fe, creyentes en Cristo, se levantaran sanos y fuertes, como los niños de nuestros hogares. 3 cosas vemos aquí sencillitas. Este interés de Pablo por los tesalonicenses se manifestó en que no pudo soportar más sin saber del caminar en Cristo de los tesalonicenses. No dejó de consolarse al saber de la firmeza en Cristo de esos tesalonicenses, y no dejó de orar gozosamente por su crecimiento firme en Cristo. Yo utilizo el negativo porque la primera parte él habla de que no pudimos soportar más, verso 1. Decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo. No me aguanté y necesitaba saber cómo estaban. Y entonces ese negativo de la primera parte, no pudiendo soportar más, lo utilizo para los otros 2 temas, subtemas o subpuntos. No dejando de consolarse. Él lo dice en positivo: nos consolamos, pues no debemos dejar de consolarnos, que eso sea un alivio para nosotros, que los demás caminen firmes en Cristo. Y no debemos dejar de orar gozosamente porque los demás crezcan firmes en Cristo. 3 puntos sencillitos que se ven bien claritos allí en este capítulo. En el versículo 1 y 2 que acabo de leer, se nos muestra cómo Pablo no pudo soportar más y se puso a averiguar solícitamente por su situación o la situación de los tesalonicenses, a pesar del sacrificio que implique hacerlo. Porque el verso 2 dice que tuvo que enviar a Timoteo, y se sobreentiende que al menos estaban Pablo, Timoteo y Silas, y que uno se vaya en medio de las dificultades, quedarse solo con otro o solo totalmente, como al final se quedó Pablo en Éfeso, perdón, en Éfeso no, en Atenas, como al final se quedó Pablo en Atenas, según Hechos capítulo 17. Entonces, Hechos 17 es cuando Pablo llegó por primera vez a Tesalónica. Según dice la Biblia, que se quedó en Hechos 20, si no estoy mal, en Atenas. El hecho es que se quedó solo. Y cuando uno se sacrifica, por ejemplo, quedándose solo como él, o sacrifica la economía, o sacrifica tiempo, está mostrando que está amando a la persona por la cual es ese sacrificio. Les costó. De hecho, el versículo 5, si salta conmigo, dice: por eso, cuando ya no pude esperar más, o no pude soportar más, como dice la Reina Valera 60, mandé a preguntar acerca de su fe. O sea, por eso mandamos a Timoteo, no me aguanté y mandé a alguien más. Y no pudo soportar y averiguó, pero también pensó, que era lo que tenía en la mente
Pablo con respecto a los de Tesalónica? Que no se desanimaran. Verso 3 y 4. Para que nadie se inquiete por estas dificultades. ¿Cuáles dificultades? Las que estaba viviendo Pablo, Timoteo, Silas y su equipo mientras predicaban en la zona misionera. Como ustedes saben, a esto nos ha destinado. ¿Quién nos ha destinado? Dios. A esto se nos ha destinado a pasar dificultades por predicar el evangelio. Verso 4, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. De hecho, si pasa al capítulo 2, un poquito más atrás, versículo 14, tema que le correspondió hace, la semana pasada, creo, ese verso 14 alcanzó a tenerlo Deimer, no, la antepasada. Dice, porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Es decir, sufrir persecución de los demás por creer en Cristo y caminar en Cristo. ¿Qué pensaba Pablo? No que no sufrieran, por favor tengan en cuenta esto, sino que no se desanimaran. Un buen papá no espera que los hijos no sufran. Lo que espera es que los hijos en medio del sufrimiento no boten la toalla y se entreguen al mundo y hagan lo que no deben. Y un buen padre espiritual no espera que sus hijos no sufran, los cristianos, porque van a sufrir. Lo que espera es que el Señor los fortalezca y que ellos no se desanimen y abandonen su fe en Cristo. Y aunque Pablo confiaba, como lo vimos en la serie de los domingos, de hace 2 domingos atrás, en que Dios controla las cosas y guarda a sus ovejas, a sus creyentes, de todas formas él no dejaba de hacer lo que Dios le mandó a hacer, cuidarlos, porque recuerde algo, los creyentes perseveran porque Dios los preserva, y una forma como Dios los preserva es el cuidado externo que le dan aquellos que son sus líderes, sus mentores, sus padres espirituales, sus pastores, en este caso su apóstol Pablo. Entonces hay que estar cuidando a la gente. Pablo tan bueno que era para la teología y al mismo tiempo tan bueno que era para la amorología. Amaba a la gente con un cariño impresionante. Lo elevado de sus pensamientos y entendimientos no le quitaba lo profundo y lo ardiente de su corazón. Lo segundo es no dejando de consolarse. Los versos 6 al 8 nos muestran que no dejó de consolarse, sino que más bien lo hizo, se consoló al saber que ellos estaban firmes. Porque dice en el verso 6 que Timoteo volvió y que nos dio, dice, nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Fe y amor, 2 características de los creyentes verdaderos: confianza en Dios y amor entre hermanos. Y también expresa que tenían deseo de estar con ellos, con Pablo y su equipo, dice, y que desean vernos, también nosotros deseamos verlos a ustedes. Una persona está firme en Cristo cuando crece en el conocimiento y en la relación con Dios, crece en el amor entre los hermanos que tiene cerca y se acuerda y desea estar con aquellos hermanos en Cristo que lo ayudan a crecer en la fe. Cuando una persona no está creciendo firmemente en Cristo, no confía tanto en Dios, no ama a los hermanos que tiene cerca, ni se acuerda ni espera volver a tener cerca a los que antes le han edificado en la fe. Es todo lo contrario, eso le llamamos enfriamiento espiritual. Y Pablo, cuando les dijo a Timoteo que ellos tenían más fe y amor y que deseaban verlos, ¿qué dice el versículo 7 y 8? Por esto, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. Esto alentó a Pablo y nos alienta a nosotros en nuestra vida en Cristo. Resalte eso, en todas nuestras necesidades y aflicciones. Que yo no tengo tanto dinero, que estoy un poco enfermo, que veo que no ha dado resultados cierta estrategia ministerial, que tengo este problema o este otro, tengo este u otro conflicto, pero veo que una de las personas a las que le he servido para que camine en Cristo está más firme en Cristo, confía más en Él, ama más a los hermanos y desea que se les siga ayudando. Eso debería darme un consuelo grandísimo, así esté con muchos problemas y muchas necesidades. Por eso es que el cristiano no deja de tener consuelo. Hoy tenía la oportunidad, déjeme ilustrarlo así, de encontrarme con un hermano, no sé de qué iglesia,
que estuvo conmigo en un taller que hice en un cliente de la Sociedad Bíblica, una librería, sobre una Biblia que es la Biblia devocional Encuentro con Dios. Acabo de encontrarme con él. Eso fue hace semanas. La Biblia lo que hace es tener un devocional de 3 textos bíblicos para que en un año se lea toda la Biblia. Viene en ese orden. Es una Biblia pero así cortada, viene con audios en otras 2 versiones, unos dramatizados, otros solo el audio normal. Hicimos el taller, duramos 2 horas haciendo el primer día devocional. Se entusiasmaron tanto que un pastor que estaba dijo: yo quisiera llevar Biblias para mi iglesia en Mérida. Un pastor colombiano trabajando allá, y me dijo que había plantado 4 iglesias. Y este hermano se entusiasmó tanto también que quiso comprar la Biblia para él, y la mayoría la compraron. Pero este hermano se entusiasmó porque el corazón de él se ha movido por consideración a los demás, creyentes que no tienen Biblias e inconversos que quisieran tener Biblia, y les compra Biblias y se las regala. Y le compró, ahorita me encontré con él, una buena cantidad de Biblias a ese pastor para enviárselas, para que él se las reparta al menos a sus líderes en sus iglesias más cercanas, porque él dijo que quería que todos tuvieran Biblias. Y hablábamos sobre eso, y el rostro se le ponía radiante y el corazón se le sentía henchido. Decía: usted no sabe la alegría que yo siento solo porque tengan la Biblia. Ahora, cuando uno ve que la persona, además de leer la Biblia, lo transforma, confía en Cristo para su salvación, ama y anhela ser cada día más asesorado y continuar en Cristo, hermano, ni que yo esté muy adolorido físicamente, ni que esté muy necesitado económicamente, ni que esté muy en conflictos relacionalmente, eso me va a quitar el gozo de alegrarme. Porque si dijo Cristo en una de sus parábolas que cuando uno solo de los pecadores se arrepiente, hay fiesta en los cielos, yo cómo me voy a entristecer aquí en la tierra cuando un pequeñito crece en el Señor. Pero es que usted no sabe el recibo, la luz, el predial, la basura, el presidente, las reformas. Nada de eso importa. Importa que las personas caminen en Cristo. ¿Se da cuenta dónde está el meollo del amor? Por eso es que no somos tan efusivos y tan cariñosos entre nosotros para con los que estamos sirviendo en Cristo, porque pensamos más en el recibo, en el trabajo, en el colegio, en el gobierno. Él estaba consolado con ello, y terminamos diciendo, no termino todavía, pero es el último de los 3 puntos: no dejando de orar gozosamente. Dice el versículo 9, creo que la Reina Valera del 60 dice: de tal manera o de tal forma. Realmente en el griego no existe esa palabra, sino que dice ¿qué como? No ¿qué como de comer?, sino que están las 2 cosas ahí. Entonces la Reina Valera del 60 traduce de tal forma o de tal manera. ¿Cómo? Y pregunta: ¿podríamos dar gracias a Dios por ustedes? Quiere decir que viendo que ustedes están tan bien, voy a dejar de orar por ustedes, y si estuvieran mal, pues más voy a orar por ustedes. Pero estoy gozoso, lo que dice ahí Pablo, de dar gracias por lo que Dios hace en sus vidas, al verlos tan caminando en el Señor. Y yo quiero decirle algo, hermano, que está ahí en el versículo 9, por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios. Si no oramos dándole gracias a Dios por los pequeños, obviamente más por los grandes avances de los que ayudamos en Cristo, no vamos a aprender a amar más a los hermanos, y vamos a vivir criticándolos más y renegando más por sus errores y sus debilidades. Deberíamos acostumbrarnos más cuando acompañamos a alguien en la fe, que se acerque y nos diga: ay, yo estoy tan mal, y nosotros le digamos: bueno, ¿qué está mal? En esto y esto y esto. Y ha avanzado en algo, y nos diga: sí, en esto y esto y esto. Y le digamos: vamos a dar gracias por lo que ha avanzado, en vez de estar renegando por lo que no ha avanzado. ¿Se dan cuenta que el enfoque en la Biblia no es positivista mundano, es celebracionista de las obras de Dios en la vida de las personas? Se hace una fiesta cuando alguien se convierte, y se alegra el corazón del creyente cuando ve que otro está avanzando en algo en la fe. Y entonces damos gracias. A veces cuando oramos por los hermanos decimos: Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, dale plata si lo necesita, dale por la cabeza si lo que está es terco. Entonces oramos de una forma u otra, pero no le decimos: Señor, gracias por lo que estoy viendo, por lo que he visto, por lo que ha avanzado. Gracias porque al menos está, aún con todas sus debilidades y dificultades, queriendo caminar contigo. Deberíamos dar más gracias. Eso llena más el corazón de alegría y entusiasma más en la oración. Pedir a Dios
también el poder compartir más presencialmente para edificarlos. Primera de Tesalonicenses 10:11 dice: de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Y en el versículo 11 parece que Pablo empieza a orar, pero no ora en primera persona, sino ora como en tercera persona por él mismo y por otros, por los tesalonicenses. Dice: que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia ustedes. Dice: voy a orar, y empieza a orar mientras escribe. ¿Y qué está orando? Este término se volvió famoso después de la pandemia: que los cultos sean presenciales y no virtuales, que no tenga que encontrarse con ellos por cartas en ese tiempo, por WhatsApp, por internet, por Zoom, por la plataforma virtual, sino que se pueda encontrar cara a cara, abrazarse y estar junto con ellos. Y pidiendo a Dios por ellos más amor fraternal, firmeza en la fe y santidad en Cristo. Termina pidiendo para que ellos estén más amorosos de lo que ya están, más firmes de lo que ya están y más santos de lo que ya están. No está pidiendo por gente que andaba mal, está pidiendo por gente que estaba bien en el Señor y que estuviera mejor. También por eso hay que pedir que el Señor, verso 12, los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Conclusión: este amor en Cristo, como a Pablo, nos debería motivar a tres cosas: preocuparnos constantemente, averiguar concretamente y orar insistentemente por la situación espiritual de los demás. ¿Qué nos preocupa? A veces no es la situación espiritual de los demás. ¿Qué averiguamos? A veces no es la situación espiritual de los demás, y a veces algunos averiguan la situación espiritual de los demás, pero para chisme. Deberíamos averiguar porque nos interesa su vida espiritual, y orar insistentemente por la situación espiritual de los demás. A veces no lo hacemos, o muchas veces no lo hacemos. Nos preocupamos constantemente por la situación espiritual de los demás creyentes en medio de las tribulaciones, porque no queremos que se desanimen con tantos problemas. Averiguamos concretamente la situación espiritual de las personas, no porque seamos chismosos de los creyentes en Cristo, sino que averiguamos porque queremos que ellos sean por nosotros edificados y puedan sentir el amor que le tenemos. Por eso incluso queremos verlos presencialmente, cara a cara. Y oramos insistentemente a Dios y gozosamente por la situación espiritual de los creyentes, porque eso a nosotros nos da alegría, y porque además ellos necesitan la compañía de los demás creyentes para crecer en Cristo. Nos preocupamos, averiguamos y oramos. Y oramos porque tengan más fe y amor, oramos para que sean más firmes en esa fe, y oramos para que puedan encontrarse con nosotros, no se queden por allá solitos. Oramos. Para terminar, Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir tu palabra y entender que esto no son cartas frías, esquemáticas, sino que siendo tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo como ningún otro libro lo es también la expresión del amor misericordioso, genuino, que tú ponías no solo en Pablo, sino en los creyentes en esa época para con los demás hermanos en Cristo. Entendemos, Señor, que no podemos ser solo cabeza, sino también tenemos que ser mucho corazón. Tampoco podemos ser solo corazón, sino que también tenemos que ser mucho de cabeza o de mente. Pero realmente, entre más entendemos tu obra salvadora en nuestras vidas y tu amor por nosotros en Cristo, más debemos amar a los demás, especialmente a los creyentes, y más debemos mostrarles nuestro amor, interesados porque no se desanimen, sino que se afirmen y que no se queden solos, sino que compartan con nosotros en Cristo. Yo sé, Señor, que algunos de nosotros mismos, de los que estamos aquí, tal vez en algún momento o ahora mismo, no nos guste que nos pregunten mucho, ni que nos indaguen tanto. Y tal vez veamos eso como una intromisión a nuestras vidas por cuestiones de carácter personal, o simplemente de costumbre congregacional, o de impacto individualista del mundo a nuestro alrededor.
pero realmente necesitamos que la gente nos pregunte, nos averigüe y necesitamos averiguar, interesarnos y orar por los demás. En Cristo, conforme a tu palabra, te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga.